Para continuar, invitamos entonces al señor Zahid Mohammedi, EVP of Growth and Development de la empresa Nisum. Welcome, Mr. Mohammedi. Hello. Hi, good morning. Buenos dias. Thank you very much for having me here. First of all, I want to congratulate. Muchísimas gracias por invitarme. Quisiera entonces felicitar al equipo de Colombia por ganar el partido ayer, a pesar de que es el tercer día de la conferencia y de que, bueno, ayer ganó la selección y que tal vez algunos de nosotros nos trasnochamos, pues estamos acá. Así que le quiero agradecer también a Ambicom por organizar este grandioso evento y estos 2 días. Estoy muy honrado de estar acá y hablar con ustedes. Mi nombre es Zahid Mohammedi. Soy de EVP Growth and Delivery. Somos una firma consultora que se especializa en el comercio digital, es decir, todo lo que abarca las transformaciones digitales masivas, como también el desarrollo de aplicaciones corporativas y en la nube, como también pues los datos, que es de hecho el tema que les vengo a presentar hoy. Entonces, en cuanto a los datos, bien, pues este es un tema muy interesante porque por un lado, cuando hablamos de datos, muchos nos preguntamos, ¿los datos son realmente poderosos? Es importante entenderlo y parece tal vez ser un concepto obvio que los datos son poderosos, pero es muy importante pensar en cuáles son esos cimientos en los que debemos pensar como organización para realmente poder tener las estrategias correctas en torno a los datos, como también una organización centrada a los datos. Entonces voy a compartir algunos de estos conceptos que tal vez ustedes ya conocen, pero me gustaría compartir también información sobre temas que nosotros sugerimos o de las que pensamos en conjunto con nuestros clientes, sobre todo organizaciones en los Estados Unidos. De hecho, nuestros principales clientes están dentro de las 100 principales compañías tecnológicas en Estados Unidos. Tenemos algunos clientes en Colombia, pero digamos, sobre todo nos enfocamos en el mercado estadounidense. Esta es una cita muy famosa de Michael Bloomberg que dice: confiamos en Dios, para el resto, confiamos en los datos. Así que yo creo que esto es una cita bastante apropiada, sobre todo en el entorno de hoy, en donde tenemos tanto ruido, tanta información. Pero las personas en las organizaciones que pueden usar los datos como un superpoder son las que realmente están en la vanguardia. Bien, entonces expandiendo un poco este concepto, quisiera compartir una historia un poco personal. Esto es algo que vemos frecuentemente, se ha vuelto un lugar común, sobre todo para los minoristas, incluso las compañías publicitarias, para poder llegar a sus usuarios, basándose en su historial de búsqueda. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como si nuestros celulares nos estuvieran escuchando y recibimos mensajes de cosas que hemos buscado anteriormente? Quisiera entonces compartir una historia personal. Esto ocurrió hace 10 años. Mi esposa y yo estábamos esperando nuestro primer hijo. Estábamos muy emocionados y lo que sucedió fue que cuando descubrimos que mi esposa estaba embarazada, estábamos en Francia de vacaciones y bueno, estábamos buscando productos, información, teníamos nervios, ansiedad, pero no queríamos aún decirle a nuestros padres. Dijimos, no, cuando volvamos a California les comunicamos esto estando presencialmente con ellos y no por teléfono. Bueno, al mismo tiempo ellos están recibiendo nuestro correo postal y de repente estamos recibiendo correo postal de publicidad de productos para bebés. Y bueno, los abuelos, casi como detectives, como si fueran Sherlock Holmes, buscando cualquier tipo de señal, a ver si va a haber nietos en el futuro. Así que ellos nos preguntaron, bueno, ¿qué está pasando? Están embarazados, estaban muy emocionados, pero también estaban algo molestos. Cuando volvimos a los Estados Unidos, bueno, nos hicieron un poquito como una inquisición. Nos preguntaron, bueno, vimos que ustedes recibieron este correo postal, están esperando bebé. Y bueno, ahora que miro en retrospectiva, siempre pensé que este es el futuro de las cosas. Y es muy interesante entonces que una empresa como estas pueda entender
lo que estamos haciendo, es decir, de lo que estamos pensando y poder predecir sobre esto. Y yo creo que ya es un lugar común, es decir, 10 años después esta es una realidad que vivimos todos en el día a día. ¿Cómo tienen entonces las organizaciones este poder? Hablemos entonces un poco sobre lo que significa ser una organización impulsada por los datos para poder tener este superpoder. Bien, entonces he tomado algunos conceptos de O'Reilly. Ellos tienen información excelente disponible en línea, como también información que pueden conseguir sobre organizaciones impulsadas por los datos. También quisiera aportar mi propio comentario sobre esto, basándome en lo que hemos visto en el mercado. Por lo tanto, ser una organización impulsada por los datos comprende tener estas 5 dimensiones. La primera son los datos, por supuesto. La segunda es la capacidad de reportar sobre esos datos. Luego está el análisis. Y a partir de allí, entonces, uno puede tomar decisiones empresariales y acciones para así lograr ese objetivo último, que es incrementar un valor de alto impacto. Estos son entonces los elementos que comprenden una organización impulsada por los datos. Tal vez otras organizaciones solamente se enfocan en recolectar datos o analizar estos mismos. Recolectar datos, de hecho, es bastante fácil, sobre todo en el entorno de hoy, pero se trata de recolectar los datos precisos. Tienen que ser capturados, recolectados de manera oportuna, tiene que no tener sesgos, tiene que ser limpia y sobre todo tiene que ser confiable. Así que una pequeña cantidad de datos confiables, de hecho, es mucho más poderoso, por supuesto, que volúmenes masivos de datos que no son confiables. Debemos también considerar la disponibilidad, es decir, que se puede unir, que se puede consultar y recopilar, o que se puede acoplar, es decir, que los mecanismos de filtrar y agregar datos están establecidos, como también personas que puedan trabajar sobre métricas y monitoreo. Así que todo este tema es de hecho muy complejo. Acabamos de tener una presentación en el panel previo de mujeres en el lugar de trabajo y bien, este es un tema tal vez un poco lejano, pero quería solamente destacar que las personas en la gestión del cambio es absolutamente crucial también acá. Así que estos son los elementos principales de una organización impulsada por los datos. Bien, en mi opinión, o desde la perspectiva de nuestra empresa, creo que estamos careciendo de un punto importante. Quisiera volver al principio número 1. Los datos pueden tal vez tomar decisiones con las que ustedes no están de acuerdo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es fácil tomar decisiones a partir de los datos cuando los datos validan lo que ustedes ya creen. Es casi contraintuitivo confiar datos que están en desacuerdo con lo que usted piensa, pero ese justamente es el nivel que queremos, ¿cierto? Estar impulsados por datos, especialmente como una persona que es parte de una organización. Uno tiene que superar esta mentalidad, esta dificultad y estar cómodo tomando esas decisiones o incluso considerar esas posibles decisiones así no las tomen, lo cual es bastante a veces contrario con lo que personalmente creemos o pensamos. Y eso requiere, uno, un alto nivel de confianza en las capacidades de gestión de datos de su organización y de la estructuración de esos datos. Así que para aterrizar esto a un ejemplo, podemos tomar el ejemplo de la minorista de ropa Gap estadounidense. Este es un gran ejemplo. Ellos han recolectado datos, se han convertido en una organización impulsada por los datos y han realmente establecido este nivel de conciencia, sobre todo en el nivel del liderazgo. Esto incluye a Gap y todos sus subsidiarios. Y bueno, quisiera revelar que de hecho Gap es cliente nuestro y pues esto es información pública la que presentaré aquí. Así que ellos ya incursionaron en este camino de tener o desarrollar una plataforma robusta de datos que incluye gobernanza, datos depurados desde la fuente y no canalizados. Incluye también tener un catálogo de datos y en donde las personas saben a dónde acudir, a dónde acceder a estos datos, y lo que les ha permitido hacer es tener una plataforma de datos que ha sido muy confiable. Ellos han podido impulsar decisiones
incluyendo, por ejemplo, han incrementado la fidelización de sus clientes, han incrementado incluso las ventas de algunos productos, reducir los costos de mano de obra de una manera muy dinámica. Obviamente estos cambios no ocurren de manera inmediata ni de un día para el otro, ha sido un proceso arduo y constante, pero sí han logrado obtener o llegar a estos hitos, y lo cual ha sido muy poderoso para ellos. Viene compartido qué compone una organización impulsada por los datos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se convierte una organización en una organización impulsada por los datos? Es decir, ¿cuáles son los ingredientes para esta receta? Voy entonces a repasar cada uno de ellos y estoy seguro que ustedes ya los han estado considerando para su propia organización. En primer lugar está la gobernanza. Y esto tiene que ver con cuáles son las preguntas que se está haciendo la organización, quién es dueño de esos datos, quiénes usan estos datos y cómo. Luego está la arquitectura. Y en la arquitectura no hay un abordaje que encaje todas las necesidades o todas las tallas. Más bien la arquitectura se configura dependiendo de lo que está disponible en el entorno actual. Por lo tanto, tienen que pensar en la arquitectura en términos de qué es lo que pueden hacer ahora y cómo van a poder evolucionar. Así que hay muchas consideraciones que se deben tener en cuenta y de hecho voy a ahondar esto un poco al final de mi charla. Los reportes, creo que hubo un incremento de volumen en el micrófono, ¿me escuchan? Bien. ¿Qué significan entonces los reportes en este contexto? Realmente es que la organización tenga la capacidad de reconocer qué ha pasado en su historia, es decir, hemos tenido un crecimiento de X% año a año, o si hay un problema con un servidor, o si tal vez hay un servidor sobreusado, y un análisis les permite saber por qué está pasando esto. Y bueno, finalmente todo está cambiando constantemente, así que uno tiene que evolucionar y asegurarse de que uno se esté adaptando a un entorno cambiante. Y si juntamos todo esto, volvemos al componente de las personas. Su organización necesita personas que sepan qué preguntas hacer, cómo construir las plataformas, un apoyo absoluto del equipo de liderazgo nuevamente. Si por ejemplo, como mencioné antes, Anyways, these are the ingredients to becoming data-driven. ingredientes para que una organización sea impulsada por los datos. Ahora, en mi opinión, esto todo mágicamente no va a crear valor para su organización. Así que esto me lleva al segundo principio, es que es necesario tener una visión de datos. Desde hace algunas décadas se ha dicho que los datos es el nuevo petróleo y que las organizaciones están literalmente almacenando cantidades masivas de datos. Incluso las organizaciones medianas tienen más o menos unas 200 aplicaciones que están ejecutando todos los días y sus departamentos de TI tienen unas 40 a 60 herramientas de monitoreo, es decir, están recolectando grandes cantidades de datos, hay muchas redundancias y desafíos en esto. A pesar de todo esto, las compañías aún dicen que usan Excel para llevar a cabo mayoría del trabajo, así que el problema está en que muchas de las organizaciones no tienen una visión de datos, por lo tanto es muy importante establecer esta visión, es decir, están investigando nuevos productos, se quieren expandir a otras geografías, quieren incrementar eficiencias. ¿Cuáles son esas expectativas que tienen? Y esto es algo que quieren hacer en un periodo de tiempo específico. ¿Cuál es el proceso y el paso a paso para llegar allá? Es decir, es identificar como cualquier oportunidad de negocio o venture o emprendimiento, ustedes tienen que establecer una visión de datos y básicamente desglosar esto en un camino de paso a paso. Y en este camino está la necesidad de tener un C-suite, es decir, el comité ejecutivo, el CEO. Esto es un trabajo demandante que requiere un análisis profundo, pero sin esto, pues uno terminará, por ejemplo, en un centro de costos muy tradicional. Pero uno quiere que los datos y el centro de datos realmente esté generando valor. Quisiera mostrar otro ejemplo. Este ejemplo es de la NFL, es la Federación Nacional de Fútbol Americano. Yo sé que no es algo muy conocido aquí, pero quisiera darles el ejemplo de todas maneras. La NFL tenía una visión muy clara. Querían usar todos estos datos que tenían para incrementar fidelización de los clientes. Por muchos años la NFL ha tenido, digamos, una manera muy rudimentaria de trabajar, pero
se dieron cuenta que establecieron esta visión y entonces emplearon un sistema más sofisticado de recolección de datos y de poder obtener sugerencias, por ejemplo, de dinámicas de los jugadores, por ejemplo, cuáles son los efectos de una configuración específica de los jugadores en la cancha, si hay factores que están afectando el desempeño de los jugadores. Al crear esto, han podido entonces compartir estos resultados con organizaciones como también con su fanaticada y han podido entonces incrementar la fidelización de sus seguidores, como también han podido apelar a la atención de nuevos seguidores. Así que iniciaron con esta visión, tenían una idea de hacia dónde querían ir. Y bueno, con todos estos datos hubieran podido tomar otras decisiones, ¿cierto? Pero realmente se trata de seguir un camino que resuena con esa visión. Bien, quisiera entonces ahora hablar sobre una organización impulsada en datos, ¿cierto? Y quisiera profundizar un poco sobre el pilar de los datos, el primero que vimos, el que está a la izquierda. Entonces hablemos un poco sobre los datos malos, por así decirlo. Para muchas organizaciones esto de hecho es el primer desafío o incluso un desafío constante con el que han lidiado y tal vez es una historia muy conocida para muchos de nosotros. Y esto me lleva a mi tercer principio, que es desecho adentro, desecho afuera, pues es desecho al final del día. Y esto tiene que ver con el hecho de que los malos datos pues iguala un resultado negativo. Yo creo que esto puede sonar muy cliché, ¿cierto? Pero es importante entender las realidades basadas en lo que vemos actualmente y qué debemos observar basándonos en nuestra organización, basándonos en el entorno que nos rodea. Así que acá estos datos los tomé de Amazon Web Services o AWS y eso es algo que ellos llaman disfunciones de datos y son directrices muy útiles sobre disfunciones muy comunes. Basadas en la realidad de hoy tenemos, por ejemplo, datos descentralizados que están en silos y que son difíciles de acceder, hasta datos oscuros o dark data en donde no se tiene toda la información, o datos que están almacenados en lugares que no son realmente visibles para la organización, hasta datos diversos, que significa la explosión de fuentes de datos y tipos de datos, como también pues teniendo en cuenta el volumen masivo de datos que tenemos, pues tenemos datos de video o de fotos, es decir, nuevos formatos de datos que no teníamos antes y que no es tan gestionable por las bases de datos tradicionales ni las herramientas de análisis tradicionales. El punto entonces acá es que tenemos que evaluar este tipo de disfunciones de datos de manera muy detallada para nuestra organización y compararla con las realidades del mercado de hoy. Bien, avanzaré a hablar del principio número 4, que se trata más de la organización. Piensen entonces en los datos como un producto. Las organizaciones impulsadas por datos más exitosas tratan los datos como producto y muchas de ellas con su propio P&L. Entonces, esto es muy desafiante de hacer, pero esto lleva a los resultados. Desafortunadamente muchas organizaciones no alcanzan esto. Según Gartner, estoy refiriéndome a resultados de una encuesta que se lanzó este año, 44% de líderes de análisis de datos dicen que son efectivos y pueden realmente agregar valor a su negocio. En mi opinión es un poco patético. Menos del 30% de los líderes están diciendo que están impulsando valor en donde hay tanto dinero, tanta emoción y tanta atención invertida en este espacio. Hay probablemente muchas razones para esto, es decir, está el talento, la cultura y demás. Pero una de las maneras claves en las que podemos superar esto es tal vez comprometiéndonos con este abordaje de tratar los datos como un producto, y esto realmente afecta o interviene con las ganancias y las pérdidas o el P&L. Por ejemplo, el director ejecutivo del área digital, por ejemplo, puede reportarle al CEO en vez de a un CIO o un COO. Es un poco una estructura diferente a la que tenemos en nuestras organizaciones, así que quisiera darles otro ejemplo. Goldman Sachs ha sido muy efectivo con la organización de sus datos, en parte porque ellos piensan en los datos como producto, así que en este caso han logrado unas eficiencias efectivas al automatizar partes del proceso de IPO. Por ejemplo, organizar los datos del cliente y demás. Esto lo estoy compartiendo como otro ejemplo de una organización
logrando tener estas ganancias al tener estos diferentes abordajes en cuanto al tratamiento de datos. ¿Cómo vamos con el tiempo? El último principio, el quinto principio, es más que todo mirar un poco más hacia adelante, hacia el futuro. Todo lo que estamos hablando es para mirando al futuro, pero simplemente es importante mencionar esto. Y esta es una parte un poco más técnica. Espero que podamos revisarla y no voy a entrar en mucho detalle. Y no voy a colocarlos a dormir. Entonces vamos a hablar del futuro. Y toda esa inteligencia artificial es el tema fundamental. La inteligencia artificial generativa, ese sería el tema más importante. Pero cómo realmente podemos manejar la inteligencia artificial, cómo podemos apalancar lo que tenemos realmente dentro de nuestras organizaciones, ser poderosos en estos conceptos que nos están mostrando y realmente las oportunidades que tenemos. Mi sugerencia, desde el punto de vista mío, es como la arquitectura. Tenemos que pensar dos cosas: datos en tiempo real y una mejor gestión de los datos. Entonces, cuando digo tiempo real, obviamente estamos hablando sobre tener una idea del negocio, que es instantánea, obviamente. Analizar el desempeño, extraer la información y tomar decisiones basadas en esto. Cuando hablamos de gestión de los datos, el concepto de los warehouses de los datos que están ahí hace mucho tiempo, bueno, las organizaciones se están dando cuenta que gestionando los datos es complejo, es heterogéneo y es un poco complicado. Entonces, ¿qué más podemos hacer para lidiar con esta cuestión? Muy bien, vamos a ver. Específicamente, cuando hablamos de conseguir las capacidades de tiempo real de los datos, tenemos este concepto de streaming, las arquitecturas de proceso de datos. Hay mucha atención en cuanto a lo que Lambda y Kappa pueden ofrecer. No voy a entrar en detalle, pero esencialmente la arquitectura Lambda manejan gran cantidad de datos, tomando o aprovechando los lotes y procesos de streaming, y realmente hay también una capa de servidores. Entonces tenemos lotes en un ambiente mucho más tradicional y también tenemos la parte de streaming. Ahora, con respecto a capa, está simplificando un poco el pipeline, un poco más avanzado, es un poco más difícil de implementar, pero es un stream único, es un motor de streaming único que procesa todos los datos como streams. O sea, la premisa fundamental de Kappa es que se puede manejar en tiempo real y también manejar procesos de lote con un stack de tecnología. Yo sé que es complicado, pero son unas cosas que estamos viendo en el mercado y que están siendo usadas, que posiblemente ustedes conocen o van a conocer. Específicamente por el lado de la gestión de datos, cuando estamos hablando de lidiar con los datos heterogéneos y manejar escalabilidad, las empresas buscan, por ejemplo, lo que son las mallas de datos, fábrica de datos. No sé si ustedes conocen ese concepto. Este data mesh es básicamente un abordaje hacia los datos como propiedad, mejora la calidad, responsabilidad, intermercado, y es importante entender que ese es un abordaje más organizacional. Quiere decir que tenemos grupos de trabajo con propiedad cuando estamos hablando de data mesh, o sea, cuando hablamos por el lado de data fabric o tejido de los datos, es un poco más diferente, es un poco diferente, pero se habla más de la tecnología. En data fabric tenemos esta experiencia unificada y donde se están juntando herramientas y tecnologías de datos y que están disponibles en un lugar central a través de los APIs. Entonces hay mucha información disponible y quisiera hablar sobre estos conceptos, pero son los que estamos viendo en el mercado. Hay muchas discusiones que están sucediendo simultáneamente. Yo no sé si ustedes ya las conocen y si no, ya las van a conocer. Y rápidamente vamos a hablar sobre las arquitecturas Lambda comparadas con la capa. Algunas de las grandes organizaciones del mundo están usando una o las dos y realmente aprovechando lo que está ahí en el mercado. Muy bien. Creo que hemos hablado sobre muchas cosas. Es importante hablar sobre estos temas, cómo podemos manejar el valor de los datos, pero quisiera dejarles aquí los principios fundamentales. El primero es considerar un cambio de mentalidad donde dice, bueno, estamos muy bien con datos que no están de acuerdo con uno mismo. También por el otro lado, la visión de los datos. Número 3, ¿qué significan los datos malos en nuestra realidad dentro de su organización?
y un poco más ampliamente. Recuerden, traten los datos como un producto y por último consideren tecnologías, arquitecturas que les ayuda a ustedes a manejar mejor sus datos. Con esto quisiera agradecerles a ustedes por su atención y espero que les haya interesado la presentación. Cualquier duda, pregunta, estoy aquí para resolverlas. Muchísimas gracias. Sí, tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Contestar alguna pregunta? Por ahí hay una pregunta. ¿Dónde? ¿Tenemos un equipo de traducción? ¿Es en inglés? Thank you very much for your presentation. My question. Muchas gracias por su presentación. Usted presentó algunos casos para grandes empresas, NFL, Gap. ¿Cómo es la adopción de estas tecnologías de las pymes, por ejemplo? Excelente pregunta. Una de las cosas que nos preguntamos es cómo podemos realmente aplicar todo esto a las pymes. Sí, una de las cosas, estamos hablando de Netflix, Google, no. Quería realmente entrar en organizaciones que no son técnicas, por lo menos en sus funciones básicas. Pero una organización como NFL, donde es una gran marca, no es tan masivo, entonces la accesibilidad en desplegar este tipo de conceptos es posible, y sobre todo con las herramientas de analítica y con los cuadros, digamos, de fuente abierta disponibles en el mercado. Se pueden hacer bundles en diferentes empresas, diferentes tamaños, pero la idea es tener ese cambio de mentalidad. Ese es el objetivo. En algunas maneras, en las pymes, yo creo que son mucho mejores y están más preparadas para esto, porque realmente podemos hacer que las personas entiendan el proceso, y una vez que las personas estén involucradas, realmente vamos a ver un progreso mucho más rápido. Las organizaciones más grandes se demoran un poco más en ese cambio de mentalidad y alinear realmente los conceptos para poder progresar en ese sentido. Apalancar las herramientas, cambio de mentalidad es muy importante para poder progresar en ese sentido. Muchas gracias por tu pregunta excelente. Muchísimas gracias, Zahid, por su presentación.